delicadas. No nos olvidemos que el conflicto del Garrahan sigue completamente abierto, que el conflicto del Garrahan no se resolvió y ahí sigue la protesta. Y les propongo una mirada cuando andan por la ciudad de Buenos Aires y pasan por delante de alguna clínica o de algún hospital público. Las fachadas están repletas de afiches y de banderas de protestas. En todos lados donde mires hay conflicto. La salud pública y la salud privada están atravesadas por un conflicto incesante de reclamos que tienen que ver fundamentalmente con lo salarial, como para poner un punto de partida. Pero además, a eso tenemos que sumar ahora otro de los hospitales insignias de la República Argentina, es el Hospital de Clínicas. Es el hospital universitario por naturaleza, el gran hospital de investigación, de incorporación de conocimiento, tan a la par del Garrahan, cada uno con sus disciplinas y con sus situaciones específicas. El Clínicas es uno de los grandes hospitales, si no el más importante de la Argentina. Allí es una facultad del Clínicas, para que la gente recuerde, cursan 9.000 alumnos por año en el Clínicas. En el Clínicas se atiende y se da clase al mismo tiempo. Es un hecho sumamente interesante de este país, que allí donde la gente se capacita y donde surgen los talentos médicos del futuro, también además los habitantes pueden ir y atenderse y asistirse. Alguna vez hagan el ejercicio, esto desde la experiencia les digo, de ir a llevar a alguien, a un hijo a vacunar. Es el Clínicas, te atienden, vas al vacunatorio, te dan la vacuna. No todo es la salud privada para aquellos que tienen la posibilidad de la cobertura médica prepaga. El Clínicas tiene estandartes de calidad y de atención fenomenales. Lo que pasa es que uno se le desdibuja un poco por la vida y porque así es la Argentina. Bueno, resulta que trabajadores, médicos, docentes y alumnos del Hospital de Clínicas de la UBA harán hoy un abrazo simbólico al edificio. Reclaman que el presupuesto para el funcionamiento de los hospitales universitarios no se actualiza hace más de un año y que los trabajadores perdieron un 40% de poder adquisitivo. Reclamo en el Clínicas por los salarios. Emiliano Cagnacci, docente de la Facultad de Medicina de la UBA, está con nosotros. ¿Qué tal, Emiliano? Gracias por venir. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por tomar el tema. Bueno, contanos. ¿Cuál es el escenario? Bueno, ahí escuchaba atentamente cuando me presentabas y hacías la breve descripción de Clínicas. Seguramente entre nosotros que estamos en esta mesa y algunos televidentes que nos están siguiendo, hay personas que fueron al Clínicas, conocen el Clínicas, tratan el Clínicas. Vos dabas el número de cantidad de estudiantes. Hay que tener en cuenta, la Facultad de Ciencias Médicas tiene 13 carreras, entre ellas Medicina, es una de las 13 carreras. El Hospital de Clínicas en total tiene 36 especialidades de posgrado. Entonces, tenemos que contar lo que es pregrado más posgrado. Se atienden en el Hospital de Clínicas, para darnos una idea, 360.000 aproximadamente pacientes por año. Estamos hablando de 1.000 pacientes por día si lo hacemos en una división simple. El aumento que ha otorgado el gobierno, digo, después de la gran marcha universitaria, que también seguramente entre nosotros conocemos gente que hemos estado, digo, y me incluyo, ese momento se recompuso la cuestión de gasto de funcionamiento y también la cuestión de gasto de salud. Ustedes saben, el presupuesto universitario se divide en las partidas. Unas son las partidas salariales, que ocupan la Universidad de Buenos Aires el 85%, y después es el 15% lo que llamamos gasto de funcionamiento. Eso hay una parte que va a inversión en educación y otra parte que va a inversión, por ejemplo, en salud. Bueno, de las partidas de salud, luego de esa gran marcha universitaria, el reacomodamiento al día de hoy ha sido 0. Entonces digo, si bien la inflación uno reconoce, bajó y está muy bien y nos parece, estamos de acuerdo con eso, digo, no puede ser ni los trabajadores ni el sistema de salud, en este caso público universitario. Dijimos, el Clínicas, la UBA tiene 6 hospitales universitarios. El hospital veterinario, el Clínicas, el hospital odontológico, que seguramente también, si pasan por la facultad, funciona en la facultad, siempre van a haber fila, y esa fila día a día crece. Ahora, Emiliano, para que del otro lado se entienda en concreto, ¿cuánto gana hoy un docente universitario de Clínicas? Bien, para ponerlo para que se entienda, vamos a poner números. Un docente universitario de medicina en el Clínicas. Pensemos que en el Clínicas
no solo hay médicos y médicas, sino también enfermeros, enfermeras, licenciados en bioimágenes, psicólogos, trabajadores sociales, digo, son todas las profesiones que abordan las problemáticas de salud. Son trabajadores no docentes. Todos los profesionales que están en el clínica son trabajadores no docentes. Esa es la escala. El promedio de la escala salarial en la Universidad de Buenos Aires es la categoría 5 en los profesionales. Esta categoría 5 estamos hablando de en mano, no llega a 1 millón de pesos de bolsillo. Un médico un médico residente es ese médico que ya está recibido y que elige hacer una especialidad. La que fueran estas 36 que conté que tenía el Clínicas. Dermatología, pediatría, bueno. Sí. Elige formarse en el hospital de Clínicas. Ese médico hoy está recibiendo en mano 1.200.000 pesos. Ese es el R1, el residente muy bien. En el primer año. Veo que estás en Teo. El R1 son aquellos residentes que ingresan, que es en realidad la mayoría de o sea, tiene la mayor carga horaria en función de las guardias, en función de su aprendizaje. Estamos hablando de 1.200.000 pesos de bolsillo. En el mismo distrito, en la ciudad de Buenos Aires, un profesional que elija hacer una residencia en otro hospital, mismo distrito. En un hospital de la ciudad, en el Ramos Mejía. Fuera, ponele. Sí. Estás hablando de casi un 30% más de salario de bolsillo. Entonces, más allá de la vocación que uno puede tener, que es muy importante para estas profesiones, también está vos tenés que alimentar a tu familia, también está la proyección. Yo te cambio también, te agrego, vos planteabas los profesionales. Hoy un estudiante de cualquier carrera dentro de nuestra Universidad de Buenos Aires, un estudiante que quiere seguir la vida académica y tener una vida académica, ¿no? Y soñarse, pensarse dentro de ese recorrido también como docente universitario y que tiene una renta universitaria, estás hablando de 150.000 pesos de bolsillo. Yo quiero saber... Espera, pero explícanos por qué, por qué carga horaria o por qué es eso, como por 10 horas semanales. ¿Qué es lo que es la carga de un ayudante de segunda? Yo quiero saber... Un ayudante de segunda y un profesor... Pero déjame terminar esto. Sí, perdón. ¿Quién de nosotros, cuando tenía 23 años, 24 años y está haciendo una carrera, proyectándose, querría seguir una carrera académica, dedicarse a la docencia, cuando tu salario que empezás a ver en tus primeros pasos académicos son 150.000 pesos? Otra cosa. Y eso empieza... Sí. Y eso empieza a tener problemas en la formación futura. Claro. Entonces, Emiliano, te hago una pregunta para que podamos trazar una línea de tiempo. Más allá del atraso que se observa desde esta nueva gestión del gobierno nacional, digo para separar un poco la paja del trigo en el sentido de que se ha teñido un poco de discursividad política, incluso en las propias respuestas del gobierno. Evidentemente esta situación es una situación que viene siendo calamitosa de arrastre, ¿no? Nosotros incluso hemos visto en la gestión del gobierno anterior muchos reclamos en la provincia de Buenos Aires de trabajadores de hospitales que básicamente decían no podemos seguir atendiendo las guardias porque nosotros no ganamos lo suficiente como para solventarnos esto mismo que decías vos. ¿Cómo es esa historia calamitosa de la degradación del poder adquisitivo de ustedes? Mira, Airo, está buena la pregunta, porque no solo para hacer historia, sino para poner también lo que hoy sucede. Digo, acá más allá de las gestiones, yo estoy de acuerdo con el déficit cero, pero vuelvo a decir, no podemos ser los trabajadores y trabajadoras universitarias la variable de ajuste para ese déficit cero. La principal diferencia que había en ese antes y ahora, si querés, es que había una mesa de discusión paritaria. En nuestro caso, el sector universitario, la mesa de discusión paritaria es con el gobierno nacional. Las provincias es a nivel local, sí, claro, ¿no? En nuestro caso es a nivel nacional y siempre con el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Digo, había llamado a paritarias, en términos salariales, había ese llamado a paritarias en donde había una mesa de discusión paritaria y obviamente siempre corríamos por detrás, ¿no? De esto no lo vamos, siempre corríamos por detrás, pero había una mesa de discusión. Lo que viene pasando desde la llegada del gobierno de Javier Milei, por eso esa pérdida del poder adquisitivo que vos planteabas al principio, es que esa mesa de discusión paritaria, hay que ser sincero, en el pasado se dio. El problema es que la paritaria, que es una discusión entre partes, al momento de sentarnos se convertía en un monólogo. Y solo lo que había era una imposición de un porcentaje en la cual no teníamos manera de discutir. Digo, y si inclusive no se aceptaba ese porcentaje, el gobierno lo otorgaba de manera unilateral por resolución ministerial.
Este año ni siquiera estamos a junio, recién contaban, estamos a junio, no ha habido un llamado a mesa paritaria por parte del gobierno nacional. Entonces también digo, la proyección que hacemos de acá en adelante, si ya perdimos un 40%, que es un porcentaje altísimo, digo, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es el modelo en realidad de universidad que nos está planteando el gobierno nacional? Yo creo que está la discusión ahí. Licuadora full es el modelo licuadora. que el desgaste de la pérdida de poder adquisitivo haga el ajuste que no se hace profesionalmente. Es una bestialidad lo que está pasando en ese sentido. Pero para ponerlo en perspectiva, hoy decías la diferencia con la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso históricamente cómo era? Vos nos decías hoy que un residente gana un 20-30% menos que un residente equivalente en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso cómo era hace 5 años o hace 4 años? Estábamos arriba, en términos, arriba en todo sentido. Por eso hice la aclaración que el salario de los profesionales es no docente. En todos los escalafones no docente y docente, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires estábamos arriba. No te voy a decir estábamos 20, estábamos arriba, 5 puntos, pero siempre por arriba. Inclusive a nivel nacional también, el sistema de hospitales universitarios, el salario docente, no sé, estaba por arriba. Esto se ha venido revirtiendo. Claro. Y fíjense, con el conflicto, vos mencionaste el conflicto del Garrahan, la propuesta del gobierno nacional es emparentarlo a la ciudad de Buenos Aires, que ahora quedó por arriba. Y no nos olvidemos que la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de todo el país. Ahora, ¿y están saliendo a trabajar de otra cosa? ¿Están sumando más? Porque se empieza a repetir esos casos de hago 6 horas acá y después, no sé, manejo una aplicación. Lo que empieza... Sí, claro. Es tal cual vos decís, lo que empieza a ver es el pluriempleo, claro, ¿no? Digo, esto que por ahí habíamos dejado, en el caso de los docentes, lo que se nota mucho es ese pluriempleo de una universidad a otra, inclusive de colegios secundarios a una universidad, ¿no? Según la profesión que uno tenga. Claro. También, para ponerlo en salario, la Ciudad de Buenos Aires está en colegios secundarios y colegios, vieron que la Universidad de Buenos Aires tiene preuniversitarios, el Pellegrini, el Nacional de Buenos Aires, el Colegio Técnico. Bueno, ese salario también está un 25% por arriba de la propia Universidad de Buenos Aires. Entonces, lo que empieza a ver en estos profesionales, por eso decía, uno puede tener mucha vocación, ¿no? En la formación, porque también lo que ve en la facultad es que empieza a haber muchas renuncias. Con vocación no se come. Ahí va. Igual es increíble. Ahí va. Estaba pensando en el estrés económico, ¿no? En esa situación de vivir pensando que la plata no te alcanza y teniendo que ir a laburar. Y más allá del acuerdo que hagan, igual siempre van a quedar lejos de un salario razonable. Es impactante. Es tal cual. No sé si lo vivís así, pero me parece que pasa eso. Vos decís, porque pensemos, por más buena voluntad que haya ahora... Pensando en positivos. Es muy difícil pensar que el gobierno va a solventar ese 40% de pérdida real del poder adquisitivo en un mes, en 2 meses. Imposible. Es muy complejo. Entonces, muy complejo. Por eso... No, pero además lo que está diciendo Gonza es que ese 40% igual te deja porque hay un problema que es estructural. El otro día estuvo acá una chica, una investigadora científica que está buscando la cura del cáncer y cuando salimos del aire le preguntamos cuánto ganaba y no ella, pero el investigador de entrada de ese proyecto gana 1.300.000 pesos, claro, ¿no? Y está quizá aportándole al Estado una patente que puede generar como recursos millonarios, ¿no? Vos que estabas... Es estructural. Pensemos cuánto es la canasta de pobreza para el grupo familiar el día de hoy, ¿no? Está en 1.100.000 y pico mil pesos, ¿no? Digo, la última medición. Digo, y el salario promedio en la Universidad de Buenos Aires, un docente que ingresa como ayudante de primera dedicación full time, o sea, exclusiva, se dedica a la docencia, estás hablando de 900.000 pesos de bolsillo, sin antigüedad. Claro. Un profesor exclusivo, o sea, un profesor exclusiva es alguien titular, es alguien que tiene un currículum suficiente para llegar al máximo grado jerárquico, que es profesor titular. Bueno, sin antigüedad estamos hablando de 1.500.000 pesos de bolsillo. El máximo grado jerárquico. El máximo. Es imposible. O sea, después de eso no hay. Solo empezás a sumar con la antigüedad. Digo, entonces, por eso también decimos cuál es el modelo. La licuadora, en términos de la inversión es la licuadora. Claro. Pero ¿cuál es el modelo de universidad que el gobierno nos está ofreciendo a los argentinos y argentinas? Ahora, eso no es un problema un poco estructural de siempre, porque no me imagino que esa persona que hoy gana 1.500.000 pesos en el 2023 tenía un sueldo que le permitía vivir holgadamente sin tener otro ingreso. Lo ato con la pregunta de ella. Sí, es así. Pero vuelvo a lo mismo, la diferencia que había... que decía Moncho de salir a laburar, me parece que hace muchos años que un docente tiene que tener otro segundo laburo.
pérdida del poder adquisitivo Sí, no se vive desde los 90. Y yo no... Si hacemos un poco de historia, este promedio salarial que tiene hoy, el salario universitario, docente, no docente, los profesionales de clínicas, Sí. es el mismo promedio salarial que hoy en día que la década de los 90. Se retrocedió en 1 año y medio 30 años de política salarial. Y eso no es gratuito, eso no se hace sin tener costos dentro del sistema público universitario argentino. Entonces, yo creo que la discusión va por ahí. Entonces, si bien uno ve el ahogamiento presupuestario en todo el sistema universitario y en los hospitales empieza a ser muy notorio, en todo el sistema universitario, yo creo que la discusión de fondo es ¿cuál es el modelo de universidad que nos están planteando? ¿Qué modelo de país estamos pensando cuando financiamos el futuro desarrollo científico tecnológico de nuestro país? Digo, la verdad no queda muy claro, o por lo menos esa discusión no se da de frente y es una discusión vetada, solo una cuestión presupuestaria. El Clínicas es un lugar, aparte, que genera históricamente ha generado mucho entusiasmo, mucha emoción. Vos vas al Clínicas y están los pibes que quieren ser médicos, las pibas que quieren curar, pasás por la calle Paraguayes, y te tiran harina porque Siempre se recibe a sí. alguien. Entonces es un momento feliz para el que va por ahí. Pasa por ahí y ve gente que se recibe y que celebra y le tiran huevos y están los afiches, están los carteles. Me cuesta mucho creer que alguien puede entusiasmarse con estudiar medicina sabiendo que el horizonte es de muchísima restricción, de ningún tipo de prosperidad económica. ¿Cómo haces con los estudiantes que tenés ahí? Primero, es una carrera que requiere mucha vocación. Sí. El problema que empieza a ver es que cuando esos estudiantes se reciben, empiezan a ver qué convocación, quizás si tenían los gastos solventados por su familia, si son de familias que lo pueden hacer, se encuentran con la realidad de vocación no comemos. Entonces ahí se empieza a ver el problema. Si uno ve la cantidad de residencias, puestas de residencia, que era este valor de 1.200.000 pesos, a veces quedan residencias sin adjudicar. ¿Qué significa esto? Que un puesto en una determinada especialidad no se presenta, no queda cubierto, y por ahí lugares que con menos prestigio anteriormente sí quedaban al descubierto, pero ahora por ahí tienen una mejor propuesta económica y ese estudiante prefiere ir ahí que prefiere que al hospital de clínicas. Y esto es una realidad que está pasando. Cuando ves el Garraham, el Garraham arrancó hace un año, hicieron el abrazo, hicieron la marcha, ya no saben qué más hacer para llamar la atención, pero la respuesta es, lo dijo Adorni ayer, acá hay una cuestión sindical, nosotros nos vamos a encontrar trabajadores, pero listo, el aumento es 0. ¿Qué alternativas te quedan? A veces pienso, digo, ¿y qué más tenés que hacer para que te escuchen? Creo que hay que hacer todo lo necesario que tengamos que hacer. Digo, vivimos en una democracia. Los argentinos elegimos hace más de 40 años poder vivir en democracia y discutir los problemas que tenemos. Digo, y yo creo que la solución no es mirar para otro lado. En última instancia, la responsabilidad de aquellos que estamos en lugares que nos toca tener decisión es poner de manifiesto lo que sucede y que escuche quien quiera escuchar, pero sí plantear una realidad que está pasando que en el mediano plazo nos va a afectar indudablemente. Emiliano, me imagino que quizás tendrás acceso a estos números, si no, igual me gustaría tu análisis más cualitativo del tema, pero ¿cuántos profesionales están yendo del país o se han ido en el último tiempo? Como decís vos, el número no lo tengo. Sí, lo que te puedo decir es que esto sucede porque uno ve en las distintas... Yo en mi caso, soy sociólogo, soy profesor en el ciclo básico común, soy profesor titular también de Sociedad de Estado, y uno lo que ve, vieron que el ciclo básico ingresan todos los estudiantes para las carreras de todas las facultades, y uno lo que ve conversando con compañeros, compañeras docentes, que muchos eligen irse no solo también al exterior, quizás lo del exterior tiene que ver con los que hacen investigación, ¿no? Con los que hacen investigación, digo, pueden continuar sus proyectos de investigación, que como decías vos, van a generar patentes para otros lugares, y nos estamos perdiendo esa oportunidad. Pero también docentes que por ahí empiezan a ser buscados por su currículum, por su expertise profesional, por instituciones privadas de la Argentina ofreciendo mejores pagos. Inclusive empieza a haber esta particularidad que algunos tienen que dejar la docencia en la Universidad de Buenos Aires o en otras universidades nacionales para irse a instituciones privadas para agarrar cargo full time, que es lo que les ofrecen, en función del salario. Y acá lo otro también, ¿no? Pensemos, financiamos con lo que todos y todas pagamos la universidad pública. Generamos profesionales que después se van. ¿Ese es el modelo? Sí. Claro. ¿A qué hora es el abrazo?
¿Qué Ya. hora estamos? 10 de la mañana Ya, empezamos a juntarnos. Te liberamos. Creemos que tipo 11 de la mañana va a ser el punto más fuerte y donde se va a hacer toda la vuelta a la manzana. En este caso, que también hay que hacerlo con alegría, porque por eso decía de mostrar lo que sucede también es una responsabilidad nuestra y darlo a conocer. Bueno, gracias, Emiliano. Ojalá que se encauce de alguna manera. Gracias a ustedes por tomarse el tema en serio y darnos el tiempo para contarlo. Ahí está, Emiliano Cagnacci, docente de la Facultad de Medicina de la UBA, acerca de este abrazo simbólico por el conflicto salarial que atraviesa al hospital universitario por excelencia de la ciudad de Buenos Aires. Los senadores, mientras tanto... Sí, hiciste muy bien en que esperar a que Emiliano se vaya. Porque nos vamos a empezar Porque a reír si un poco. escucha lo que gana un médico Ah, claro. y sabe que un senador bonaerense gana más de